¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos de vuelta a DFC Books. Estamos muy, pero muy contentos de empezar este análisis. Y como siempre, si hay algún libro que les gustaría que exploráramos a fondo, pues déjenlo en los comentarios. Nos encanta recibir sus sugerencias. Hoy nos vamos a sumergir en una obra que es, de verdad, monumental. Un parteaguas en la literatura. Rayuela, del gran Julio Cortázar. Y es una elección fascinante, de verdad, porque los materiales que tenemos son fragmentos de una novela que no es solo una historia, es una invitación a jugar, a cuestionar la propia forma en que leemos. Exacto. De hecho, yo creo que la misión de este análisis es justo desentrañar cómo Cortázar rompe el molde de la novela tradicional y, pues, nos obliga a ser participantes activos. A ver, vamos a desempacar esto. Lo primero, lo que salta a la vista, es que el libro mismo te dice que hay dos maneras de leerlo. Así es el famoso tablero de dirección. Propone una lectura lineal del capítulo 1 al 56, que termina de una forma, digamos, convencional. Pero luego ofrece la segunda opción, empezar en el capítulo 73 y seguir un orden completamente distinto, saltando de un capítulo a otro como en el juego de la rayuela. Y esto no es un simple truco, es toda una declaración de principios sobre la estructura de la realidad y de la ficción. Hablemos de los personajes, porque de verdad son inolvidables. En el centro de todo está Horacio Olivera, un intelectual argentino que vive en París. Es un hombre que busca constantemente, pero como que no está muy seguro de qué. Lo analiza todo, desde el arte hasta el jazz y sus propias emociones. Oliveira representa la mente occidental, ¿no? La razón que intenta ordenar el caos. En los textos lo vemos reflexionar sobre la diferencia entre la sensibilidad pura de un pintor como Mondrian y, por otro lado, la cultura refinada que exige Klee. Es un personaje en una perpetua crisis existencial. Siente que el hombre ha sido creado para otra cosa. Y su contrapunto perfecto es Lucía, a quien todos, pero todos llaman la maga. Ella es uruguaya, mucho más intuitiva, espontánea, casi mágica, diría yo. Su relación con Oliveira es, complicadísima. No es un romance típico para nada. Para nada. El propio Oliveira lo dice clarísimo. No estábamos enamorados. Hacíamos el amor con un virtuosismo desapegado y crítico. ¿Qué frase? Que la maga representa otra forma de conocer el mundo. Una que no pasa por el intelecto. Gregorovius, que es otro personaje, le dice que ella es como una reina de baraja, toda de frente pero sin volumen, y que su pasado en Montevideo es ese volumen que él no conoce. Ella vive en el presente, todo le ha sucedido ayer, anoche a más tardar. Y juntos forman parte de este grupo de amigos en París llamado el Club de la Serpiente. Son expatriados, artistas, pensadores bohemios. Están Gregorovius, Périco, Ronald, Babs, Etienne, Wong. Se reúnen en un apartamento que, según describen, huele a vodka y a velas de cera, a escuchar discos de jazz viejos y a discutir sobre la vida. Y es que el ambiente de París es un personaje más en la novela. Las reuniones del club son el corazón de la primera parte. Se habla de todo. De la decadencia del jazz, con un Louis Armstrong que ven cansado y monetizado, de filosofía oriental, de la incapacidad del lenguaje para expresar la verdad. Y aquí, justo aquí, es donde la cosa se pone de verdad interesante. Porque en medio de todas estas discusiones abstractas, irrumpe la tragedia. La maga tiene un bebé, Rocamadour, que muere en el mismo apartamento mientras el club está reunido. Sí, y la reacción del grupo es reveladora. En lugar de una explosión de dolor, hay una tensión casi intelectualizada. Oliveira se pone a pensar en cómo la gente reaccionaría de forma más primitiva o más realizada, pero ellos están como atrapados en medio, en una especie de parálisis emocional. La muerte de Rocamadour se convierte en un catalizador que expone el vacío y la soledad de todos los personajes. ¡Qué fuerte! Bueno, una pequeña pausa. Si este análisis les está pareciendo interesante y quieren descubrir más obras a fondo con nosotros, este es un buen momento para suscribirse al canal. De verdad nos ayuda muchísimo a seguir creando este contenido. Ok, después de esa experiencia tan brutal en París, la historia da un vuelco tremendo. Oliveira regresa a Buenos Aires. El escenario cambia por completo. El ambiente intelectual parisino es reemplazado por la realidad, pues la realidad argentina.
Y aquí aparecen dos personajes que son fundamentales, Traveler y Talita. Son una pareja, amigos de Oliveira. Y lo interesante es que Traveler funciona como un doble, como un espejo de Oliveira. Una versión de sí mismo que quizás podría haber sido si se hubiera quedado en Argentina. Claro. Talita a menudo le dice a Traveler, vos hablás como el otro. Hay una tensión ahí, Totalmente. y el trabajo que consiguen es increíblemente simbólico, primero en un circo y luego en un manicomio. En los textos se menciona el circo, con Oliveira sintiendo que su trabajo es una estafa pura, mientras habla con Traveler sobre la vida y el trabajo. El cambio de escenario obliga a Oliveira a confrontar su búsqueda de una manera muy diferente. Ya no es una búsqueda puramente intelectual. Ahora se enfrenta a la locura, al amor terreno de Traveler y Talita, y a la banalidad de la vida cotidiana en Buenos Aires, un lugar que él, de hecho, describe como la capital del miedo. Entonces, a ver, ¿qué significa todo esto? Aquí es donde entran esos capítulos que llaman prescindibles y un personaje clave que apenas aparece, pero cuyas ideas lo impregnan todo: Morelli. Morelli es la clave, sí. Es un escritor anciano y sus notas y teorías son discutidas por el club. Él es, en esencia, la voz teórica de Rayuela. Morelli busca crear una novela que rompa con la complicidad del lector pasivo. Él quiere un lector cómplice, alguien que tenga que participar activamente para construir el significado. Exacto. Morelli dice que el autor tradicional crea personajes y situaciones que el lector reconoce y goza, pero él quiere algo más. Quiere presentar las cosas en bruto: conductas, resultantes, rupturas, catástrofes y risiones. Por eso la estructura del libro. El tablero de dirección es una idea de Morelli hecha realidad. Ándale. Él argumenta que el lenguaje es una trampa y que la cultura occidental nos ha llevado a un callejón sin salida. Su intento es desescribir, usar la literatura para señalar algo que está más allá de las palabras, esa verdadera realidad que a veces llaman yonder. Por eso la novela no busca dar respuestas, sino forzar al lector a hacerse las preguntas. Así que al final, Rayuela es mucho, pero mucho más que la historia de Oliveira y la maga. Es un laberinto, es un juego, y es una reflexión profundísima sobre cómo vivimos, cómo amamos y cómo intentamos encontrarle sentido a todo. Es una obra que se niega a ser un objeto pasivo. Exige ser co-creada por quien la lee. La experiencia de leerla es tan importante como la trama misma. Nos deja con esta idea de que la vida, como la novela, no es un camino recto, sino una serie de saltos, a veces sin un orden claro, en busca de nuestro propio cielo. Me quedo con una última idea para reflexionar. Cortázar, a través de Morelli, se pregunta quién está dispuesto a desplazarse, a desaforarse, a descentrarse, a descubrirse. Y quizá esa no es solo una pregunta para el lector de novelas, sino para cualquiera que intente vivir una vida auténtica. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje por Rayuela. Esperamos que lo hayan disfrutado. Esto fue DFC Books. Hasta la próxima.